nosotros a Aurelio García del Barrio, director del MBA con especialización en finanzas del IEB. Aurelio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué perspectivas macroeconómicas veis para 2021? Bueno, pues la verdad es que complicadas. La pandemia nos ha dejado, perdón, nos ha dejado, y aunque estos datos cambian desgraciadamente, pues minuto a minuto, nos ha dejado 69 millones de contagios y más de 1,5 millones de fallecidos. Y la recesión para este año a nivel mundial la ciframos en un 5,2%, si bien para 2021 la recuperación va a estar en torno a un 5%, con lo cual a nivel mundial se equilibraría la recesión del 2020 causada por la pandemia. También todo esto va a depender obviamente de cómo vaya esa evolución. Estamos viendo cómo en las últimas semanas los rebrotes están siendo importantes. Acabáis de comentar la situación de Reino Unido, que no es nada halagüeña, y por lo tanto habrá que ver si las vacunas, el nivel de vacunación, cómo evoluciona. La OMS cifra que para que sea efectiva tendría que estar vacunado entre un 60 y un 70% de la población, que es mucho. Por lo tanto eso se demorará durante un tiempo y después esperar que la eficacia de las vacunas sea la correcta. Pero es cierto que no todos los mercados van a evolucionar de la misma manera. Si bien yo espero que sí haya recuperación en todos los países, obviamente no todos van a recuperar con el crecimiento del 2021 la recesión del 2020. Aurelio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estos datos, vamos a puntualizarlo, vienen del informe Perspectivas Macroeconómicas de 2021 que presentaba IEB. Hablabas de un crecimiento de la economía mundial del 5%, eso sí, en función de cómo evolucione la pandemia, porque si algo nos ha mostrado, ¿no?, estas situaciones, que esta pandemia es totalmente imprevisible, puede pasar cualquier cosa. Quería preguntarte, ¿qué parámetros se utilizan para calcular, ¿no?, este crecimiento? Porque, claro, vemos muchos datos, ¿no? Hay muchas empresas o muchas gestoras, etcétera, que están también calculando, ¿no?, cómo va a ser esa recuperación, y cada una da un dato diferente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para calcular esas previsiones? Y también hablabas de la diferencia, ¿no?, entre países a la hora de recuperarse. Entonces, puesto que estamos aquí en España, ¿cuáles son las previsiones para España? Sí, bueno, datos hay muchos. Tenemos que analizar la situación económica global, bueno, en este caso país por país, que es como elaboró el informe, y bueno, desde índices de producción, tasas de ahorro, niveles de desempleo, expectativas de inflación, tipos de cambio. O sea, son muchos los parámetros que influyen para ver el potencial de crecimiento de las economías, ¿no? Relaciones exteriores con otros países. O sea, son muchos los factores que intervienen. Yo creo que ahí los modelos que utiliza, o digamos, todas las personas que trabajamos en esto, intentamos destripar la economía mundial, bueno, es una cuestión, yo creo, más de potencial prudencia que otra cosa, ¿no? Porque si te fijas, en cuanto a las previsiones, no están muy lejanas. O sea, cuando ves las previsiones de los distintos analistas, no están excesivamente lejanas. Es más una cuestión de prudencia, o de cómo cada uno estima que esos crecimientos, en este caso hablamos de crecimiento, de cualquiera de los parámetros que pudiéramos hablar, pueden evolucionar. En el caso de España que me comentas, bueno, pues yo estimo que cerraremos este año con una caída de PIB de un 11,6%, para recuperar el año que viene el 5%, muy lejos de los presupuestos generales o de crecimiento planteado en los presupuestos generales del Estado del Gobierno, que creo que están muy desfasados por dos motivos. Primero, por considerar unos ingresos que no se van a producir, y además está ahora mismo en discusión si se deben incrementar los impuestos o no. Creo que ahí deberíamos analizar en la curva de la FER qué es lo que ocurre, porque a partir de cierto punto los ingresos los ingresos fiscales no van a crecer por el hecho de que se incrementen, sino que
si las tasas marginales decrecen, obviamente se puede recaudar más, con lo cual deberíamos plantearnos, y más en una situación como la que estamos de crisis, deberíamos plantearnos ese escenario mucho más desde la perspectiva impositiva, mucho más que el crecimiento de impuestos. ¿Qué ocurre con la economía española? Bueno, pues básicamente tenemos distintos problemas, ¿no? Uno es que es una economía cíclica, tiene un factor cíclico muy importante, que eso quiere decir que cuando las cosas van bien crece más que la media y cuando las cosas van mal también decrece más que la media. Bueno, por la idiosincrasia que tiene nuestra economía, está basada en hostelería, turismo, alquiler de espacios y oficinas. O sea, servicios que tienen un valor añadido menor que otros, ¿no? Y después en las industrias manufactureras donde somos destacables, bueno, pues también han tenido un impacto muy importante, como ha sido la aeronáutica y la automoción. En cuanto a déficit, bueno, pues este año vamos a cerrar con un 11,7 para llegar a un 9 el año que viene. Es un déficit muy abultado, es lógico porque todos los países del mundo, la solución de la situación pandémica viene por dos vías, la vía de política monetaria por parte de los bancos centrales europeos, que tenemos que entender que desde el 2008 llevamos utilizándolos para algo que no es su función. O sea, ellos tienen que controlar el precio del dinero y el objetivo de tasa de inflación. Y ahora, básicamente, con todos los estímulos, acabáis de comentar el hecho de la FED con la segunda puesta en circulación de ayudas más importante de su historia, pues con toda esa compra de activos que hacen, el quantitative easing que hemos visto en Europa durante años, bueno, pues eso va a seguir en las principales economías, y ahí podemos hablar de Estados Unidos y Europa sin duda, pero bueno, Japón 3/4 de lo mismo, etcétera. Entonces esa política fiscal, pues obviamente es la que va a hacer que los déficits prácticamente en todo el mundo sean disparados. Nuestra deuda, debido a este déficit, nuestra deuda va a cerrar este año con un 117% para llegar a algo más, un 120 y pico el año que viene. Y este es uno de los factores que a mí más me preocupa, ¿no? Es uno de los riesgos globales que veo, una burbuja de deuda. Al final, los tipos de interés también, dentro de esa política monetaria que comento, van a estar en cero en las mayores economías del mundo. Y claro, ese endeudamiento fácil, entre comillas, después va a haber que pagarlo, ¿no? Entonces, en el momento que suban los tipos de interés, nos podemos encontrar con una situación complicada. Pero yo creo que el factor fundamental y lo que nos debe preocupar más en España es el desempleo. O sea, la media de desempleo para el año que viene en Europa, nuestros socios, va la cifra en un 9,4%, mientras que España va a estar en un 17,6%. Entonces tenemos un desempleo estructural que es muy complicado de solventar, y lo único que ha hecho la crisis ha sido, bueno, pues ponerlo más difícil todavía, si cabe. Has comentado muchos temas. Yo me quedaría o querría profundizar un poco en la parte de deuda, ¿no? Hay muchas voces ya que dicen que puede haber un crash de deuda asociado a que el coronavirus afecte más de lo que se esperaba, a pesar de la vacuna, y la salida de esta crisis no sea en verano, sino que sea en 2022, y que eso pueda usarse o pueda servir para provocar un ahogo, ¿no?, en las economías, sobre todo vía deuda. ¿Cómo veis que si hay una ralentización del coronavirus, pueda afectar sobre todo a la posibilidad vía que va a ser muy difícil meter más estímulo fiscal a la economía? Claro, es que el estímulo fiscal, no todos los países tienen la misma capacidad. O sea, estamos viendo como Alemania, por ejemplo, se puede permitir el lujo por los niveles de déficit que tiene, se puede permitir el lujo de cerrar, confinar o cerrar actividad como es el ocio, porque bueno, le pagan un 75% de la facturación de ese mes del año anterior a las distintas empresas, ¿no? Aquí en España no se puede hacer porque no tenemos margen, no tenemos colchón. Entonces, los niveles de deuda obviamente no son iguales, pero bueno, estamos hablando de una economía como la americana, que va a llegar a un 100%, un 98% de PIB, una ratio
contra PIB del 100% del 98% este año, perdón, y un 100% el año que viene. Con lo cual, no solamente España, o sea, hay países, bueno, Italia tiene una ratio más alta que nosotros, pero no solamente estamos hablando de España, o sea, que es un problema global. O sea, la deuda se ha ido incrementando, o la ratio deuda sobre PIB se ha ido incrementando en los últimos años, debido especialmente a la crisis de la subprime del 2008. Y claro, la situación de la pandemia lo único que ha hecho ha sido empeorarla, y que las expectativas no sean nada halagüeñas. O sea, yo llevo ya hablando hace 2, 3, 4 años de que cuando quizá el caballo de batalla del debate económico sea el déficit, aunque son vasos comunicantes, pero llevo hablando de que lo que más me preocupa es la situación de la deuda. Aurelio, no sé si han sido excesivamente optimistas a la hora de plantear esta pandemia, ¿no? Pensando que ya el 2021 nos iba a traer, el final de esta situación sanitaria. En cualquier caso, viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Reino Unido, a pesar de que llegue la vacuna, sabemos que vamos a tardar, ¿no?, en estar vacunados los suficientes como para poner fin a esta pandemia. Si se extiende más de lo que esperábamos esta situación, ¿qué medidas habría que llevar a cabo? Y también, ¿tenemos capacidad para más medidas o ya hemos utilizado prácticamente todos los recursos disponibles? Bueno, yo creo que si no funcionan las vacunas o esto, como bien comentas, se extiende en el tiempo, pues podríamos llegar a lo mejor a una recuperación en el 2023 incluso, ¿no? Entonces, porque lo que ha hecho la vacuna ha sido, dotar de un gran optimismo a la situación, pero que no nos engañemos, que podríamos llegar al 2023 antes de que muchas economías recuperen los niveles anteriores a la pandemia. Alguna en el 2022, muy finales del 2021, las mejores, 2022, y en un escenario negativo en el 2023. Lo que está claro es que, claro, las medidas fiscales, política monetaria, llevamos ya muchos años con ellas. Japón lleva prácticamente 20 años con una política monetaria absolutamente laxa. Pero eso también tiene su recorrido. Y en cuanto a políticas fiscales por parte de los gobiernos, que es otro de los factores fundamentales para ayudar a la recuperación o a paliar la situación de la crisis, claro, eso también tiene su recorrido limitado. O sea, no podemos pensar que en el caso de Europa hemos visto cómo la Unión Europea ya para este año eliminó todos los controles sobre los déficits públicos de los distintos estados, pero que obviamente llegará un momento en que no haya más capacidad y obviamente según pase el tiempo y la situación sea más complicada, las medidas de política fiscal también se van a ir contrayendo. Creo que también parece que ya se va produciendo como una evidencia, ¿no?, del próximo tiempo que vamos a vivir. Es que la inflación se puede convertir en algo del pasado, ¿no? Vamos a ver cómo van los estímulos siendo un incentivo a esa inflación, pero parece evidente que ni los tipos de interés van a subir en el medio plazo, ni la inflación va a estar en el 2% en el medio plazo, con lo que vamos a vivir en tipos variables, por ejemplo, en el mercado inmobiliario durante muchísimo tiempo. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que los tipos bajos han venido para quedarse durante mucho tiempo. O sea, no volveremos a ver unos tipos altos en mucho tiempo, y obviamente el impacto que puede tener en la inflación. O sea, ya hemos visto cómo los objetivos siguen siendo lo mismo. Ese 2% además es común para Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, por ejemplo, por mencionar tres grandísimas economías. Y eso son unas expectativas que ya se marcan para medio y largo plazo. O sea, al corto plazo ya han asumido los bancos centrales que eso no va a ser posible conseguirlo. Y tú fíjate, Estados Unidos sí lo había conseguido justo antes de la pandemia. Habían llegado a una inflación de un 2.3%, pero también se les ha ido al traste con esta situación. En Europa todavía estábamos muy lejos, y en Japón también. Pero sí, tienes toda la razón que tanto los tipos bajos como los niveles de inflación bajos, aunque podríamos pensar que en el momento que la tasa de ahorro, por ejemplo en España, la tasa de ahorro que ha alcanzado máximos
el momento que la gente gane confianza y, bueno, si no hay muchos cambios en los comportamientos de consumo, bueno, pues en cuanto la gente empiece a gastar ese dinero, bueno, sería lógico pensar que podría reactivarse un poquito los niveles de precios, pero vamos, creo que van a estar muy lejos de ese 2% todavía durante un rato largo. Muchísimas gracias, Aurelio García del Barrio, director del MBA con especialización en finanzas del IEB. Buen día y buen negocio, Aurelio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.